Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy. A los que nos ven a través de las redes sociales, les mandamos un abrazo, un saludo. Sean ustedes bendecidos ahí en su casa. Y vamos a comenzar con nuestro sermón de hoy. El título del sermón del día de hoy es Transgresores. Para que lo anoten, transgresores. Vamos a Santiago capítulo 2. Vamos a leer del 10 al 13. Recuerdan que la semana pasada empezamos con el capítulo 2 y leímos del 1 al 9. Ahora vamos a leer del 10 al 13. ¿Ya lo tienen? Santiago, capítulo 2, del versículo 10 al 13. Dice así: Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque sabemos que tú eres bueno con cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a preparar nuestro corazón para que tu palabra produzca ese hermoso fruto en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra fielmente, Señor, a no desviarme ni a izquierda ni a derecha. Que lo pueda hacer yo de una forma sencilla para que mis hermanos puedan comprenderla, Señor. Que sea yo un instrumento de edificación en tus manos, Señor, te lo pido, para honra y gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, amén. Amén. Fíjense que este tema del que estamos hablando o que venimos hablando, porque estos versículos están ligados a los que estudiamos la semana pasada, porque aquí dice, porque cualquiera, o sea, está dando como el argumento de lo que ya se dijo, ¿no? Venimos hablando de hacer acepción de persona. Dijimos que el hacer acepción de persona, es decir, favoritismos, menospreciar a la gente y favorecer a otra, dijimos que eso era pecado. ¿Por qué? Porque está atentando contra el mandamiento de amar al prójimo. El menospreciar a la gente humilde, pobre, es atentar contra el mandamiento de amar al prójimo. Entonces aquí podemos ver que viene ligado a ese tema, porque dice cualquiera que guardare toda la ley. Es decir, que Santiago les está hablando a judíos, recuerden esto. Recuerden que su audiencia de Santiago son personas judías y los judíos tenían en mente que tenían que guardar la ley. Esa era su temática de ellos. Ellos pensaban que guardando el Shabbat, el día de reposo, ellos cumplían. Ellos decían, yo guardo el sábado, yo doy mi diezmo, yo ayuno. Ellos pensaban que para ellos estaba bien con lo que hacían. Pero Santiago les pone esto en su mente y les dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, es decir, ustedes piensan que guardan toda la ley, pero hacen acepción de persona. Ustedes están infringiendo la ley porque no aman a su prójimo. Entonces, al no amar a su prójimo, ustedes están infringiendo la ley. Eso es lo que les está diciendo. Y recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos vino a resumir la ley cuando se encontró con unos escribas, ¿no? Y por tentarle le dijeron, a ver, ¿cuál es el gran mandamiento, no? Y él dice, a ver, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y dice, no, pues amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Dijo, sí, está bien, ¿no? Pero el Señor resumió esos mandamientos, toda la ley y los profetas, únicamente los resumió en dos. ¿Cuáles fueron esos? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles? Exactamente, en esos dos mandamientos, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple, dijo, toda la ley y los profetas. Ahí está, encerrado, para que no se nos dificulte, para que a nosotros no se nos haga difícil tener tantos mandamientos y difícil de recordarlos. El Señor Jesús nos los trajo
en síntesis, 2 mandamientos. Y Santiago con eso en mente dice, bueno, si tú no amas a tu prójimo, pues estás fallando, ¿no? Como dice también Juan, en primera de Juan en su carta, capítulo 4, dice que si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, pues es mentira que amas a Dios. Porque si a tu hermano que tienes aquí no lo amas, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo has visto, no? Tenemos que empezar por el prójimo. Bueno, más bien tenemos que empezar amando a Dios, pero también al prójimo, ¿no? Que está a nuestro alrededor. Entonces nosotros vemos esto, lo que Santiago está mostrando aquí, y yo pensaba, por ejemplo, en que las cárceles están llenas de hombres y mujeres, o sea, personas que han transgredido las leyes. Claro que en la justicia mexicana está corrompida y hay gente inocente como el hermano Leonel que está en prisión y siendo inocente ahí está porque los jueces se corrompieron, la justicia no es justa, pero Dios es un juez justo. Entonces, las cárceles están llenas de gente que ha transgredido la ley y los que están afuera, pues estamos libres porque no somos transgresores de la ley. Pero la pregunta aquí es, si nosotros somos transgresores de la ley de Dios, ¿qué nos espera? ¿Qué creen que nos espera? Un juicio. Algunas personas piensan, porque dicen, no, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Esa es una idea que nosotros también hemos estudiado, ¿no? Que no estamos bajo la ley para guardar la ley, estamos bajo la gracia. Y Pablo también hace una explicación de eso, ¿no? Que a poco porque estamos entonces bajo la gracia vamos a pecar deliberadamente, de ninguna manera, ¿verdad? Entonces aquí hay como que un pequeño conflicto a veces en el cristiano que no entiende que el que no esté bajo la ley no quiere decir por ningún motivo que no tiene que obedecer los mandamientos que se nos dijeron. Ahora no estamos bajo la ley, pero estamos bajo la ley de la libertad. Esa ley que dice, por ejemplo, Santiago, en el versículo 8 ahí, en Santiago 2 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Dice él, si en verdad cumplís la ley real, él habla de la ley real. Esta ley, nosotros podemos en nuestro tiempo pensar que esta es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues estos 2 mandamientos en los que él resumió todo. Amarás a Dios y a tu prójimo. Si tú tienes que cumplir esa ley, o tenemos que cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? El amor. Esa es la ley de Cristo, el amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la ley del amor. Así es que nosotros por amor obedecemos a Dios y por amor pues tenemos que amar al prójimo. O sea, esta es una ley que en nuestro corazón fue grabada, el amor que fue derramado en nuestro corazón y ahora nosotros tenemos que mostrarlo a la gente, el amor. Pero si nosotros no amamos, somos transgresores y si somos transgresores, seremos juzgados. Y así como les decía, las cárceles están llenas de personas que han sido juzgadas por los crímenes que han cometido y no se pueden salir de ellas porque están prisioneros. Así nosotros un día, si transgredimos la ley de Dios, estaremos prisioneros en ese lugar, en ese destino donde hemos estudiado que es el infierno, excluidos de la presencia de Dios. ¿Es esto algo grave que tenemos que meditar? Entonces, ¿qué tipo de personas somos nosotros? ¿Somos personas que transgredimos la ley o somos personas que guardamos la ley? ¿De qué tipo de personas somos nosotros? Pero no me refiero a la ley de Moisés, me refiero a la ley de Cristo, porque nosotros ahora estamos bajo la gracia y bajo la gracia nosotros tenemos que cumplir la ley de Cristo, la ley del amor, amar a Dios y amar al prójimo. Si nosotros, dice Santiago, hacemos acepción de personas, entonces estamos incumpliendo la ley.
Y trae Santiago nuevamente esos dos ejemplos, que si tú matas o adulteras, los mismos ejemplos que usó nuestro Señor Jesucristo. O sea que esto no es algo que Santiago se sacó de la manga. Santiago está enseñando lo mismo que enseñó nuestro Señor Jesús. Él está enseñando lo mismo. Nuestro Señor Jesús enseñó que si nosotros, dice que si nosotros, que aquel que mira, ¿no? El Señor dice que aquel que mira a una mujer para codiciarla, dijo que ya adulteró en su corazón. O sea, no nada más se quedó ahí en que tú cometieras adulterio, el acto de físico, ¿no? Nuestro Señor Jesús elevó todavía ese mandamiento más arriba, puso el estándar más alto, que si tú codicias a una mujer, ya adulteraste en tu corazón. Entonces no es algo simple y sencillo, es algo delicado. ¿Por qué? Porque atenta contra el prójimo. El adulterar, ¿contra quién atenta? Si yo como hombre engaño a mi mujer, ¿contra quién estoy atentando? Pues contra ella, ¿no? Porque la estoy lastimando a ella. Y si yo mato a una persona, pues estoy atentando contra mi prójimo. Son cosas que dentro de la ley, pues estaban también, ¿no? Cuando la ley que Dios le dio a Moisés, ahí estaba: no matarás, no adulterarás, pero Jesús lo resumió. Entonces Santiago está tomando nuevamente eso para enseñárnoslo a nosotros. Que si algún judío pensaba que guardando toda la ley él iba a estar bien, Santiago le dice: pero si fallas en un solo punto, te haces transgresión y eres culpable y vas a ser juzgado. Es lo que tienes que saber. Y sabemos que no hay persona que sea capaz de cumplir la ley. Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Jesús no vino a quitar la ley, vino a darle cumplimiento, porque nosotros no éramos capaces de cumplirla. Y entonces Él la cumplió por nosotros, y ahora por nosotros, por la fe, somos justificados de todos nuestros delitos por medio de Jesucristo. Entonces aquí nosotros podemos ver que nos dice Santiago en el versículo 9: pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Aquí está esta palabra, transgresor. Transgresor es aquella persona, pues, que Dios puso límites, Dios puso ciertos límites que no deberíamos nosotros de traspasar. Y un transgresor es aquel que cruza esos límites. Si nosotros hemos cruzado los límites que Dios nos ha puesto, somos transgresores, y está establecido que un día vamos a ser juzgados. También lo enseña Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 en el verso 10, ¿no? Dice que cada uno de nosotros es necesario que seamos juzgados en el tribunal de Cristo por cada una de las cosas que hemos hecho, sean buenas o sean malas. Así que nosotros, aunque somos cristianos, aunque hemos creído en el Evangelio, no estamos exentos de que se nos va a juzgar, porque también en el libro de Hebreos dice que que es necesario que el juicio de Dios comience primero por su casa. Y si los justos con dificultad se salvan, ¿qué les espera a los impíos? Imagínense, si nosotros que somos los justos con dificultad, ahí vamos de panzazo, con 6, ahí vamos pasando. Ahora imagínate el pecador, ¿qué le espera en ese juicio de Dios? Si nosotros, aquí dice Santiago, no hacemos misericordia con las personas, también cuando estemos delante del Señor, también se hará juicio sin misericordia. Así que es algo importante. Fíjense que les dice Jesús, le dijo Jesús a los fariseos, si me gustan acompañar, es en Mateo capítulo 23, porque hay algo importante que me gustaría que viéramos. Mateo 23, 23. Acerca dice, bueno, ustedes piensan que guardan toda la ley, ustedes piensan que están bien. ¿Qué dijo el Señor Jesús?
a esas personas que creían ellos que guardaban la ley. Dice así: hay de vosotros, es Mateo 23, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cómo dijo el Señor aquí a ellos? Ellos estaban diezmando, pero dejaron lo más importante de la ley, que era hacer ¿qué? La justicia, la misericordia, y se apartaron de la fe. Entonces, esto es una llamada de atención para nosotros. No pensemos que porque estamos haciendo cosas externas, que porque nos congregamos o porque participamos en algo, estamos cumpliendo con el mandato de Dios. Pero si menospreciamos a las personas, pero si no amamos al prójimo, si no ayudamos al necesitado, si no hacemos misericordia, ¿cómo mora el amor de Dios en nosotros? ¿Cómo es que entonces vamos a decir que nosotros seguimos a Cristo? ¿Y cómo vamos a decir que nuestro corazón está lleno de amor? Si vemos a nuestro hermano tener necesidad y le decimos, sí, que Dios te bendiga, ándale, vete en paz, pero cerramos nuestro corazón contra él y no le damos lo necesario para que él pueda salir adelante. Entonces quiere decir que nuestro cristianismo está un poquito distorsionado. Y la intención de esto es que nosotros aprendamos que la misericordia, dice también en alguna parte de la Biblia, que la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿no? Aquí lo leemos, ¿no? Entonces, fíjense que en el Salmo 103 dice, si quiere, vamos a leerlo, Salmo 103, en el versículo 8, libro de los Salmos, 103, en el 8 dice, ¿ya lo tienen? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo es nuestro Señor? Misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Y luego el verso 10, ¿qué dice? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esa es la misericordia. La misericordia es no pagar conforme a nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús lo enseñó, no paguéis mal por mal. No paguéis mal por mal. Entonces, si alguien nos hace mal, si alguien te hace mal, ¿por qué le vas a pagar mal? Si alguien te trata indiferente, ¿por qué tú también te pones en ese mismo canal de indiferencia? El amor vence el mal. Entonces aquí nosotros, si nosotros entendemos esta ley del amor, esta ley que Cristo nos enseñó, porque Cristo nos amó a nosotros primero cuando aún nosotros éramos pecadores. Cristo nos amó, y no de palabra, sino de hechos y en verdad. Él subió esa cruz por amor de nosotros, porque nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, el amor es lo que nosotros tenemos que empezar a mostrar. Y si nosotros no somos capaces de amar, entonces estamos incumpliendo el mandamiento de Cristo. Estamos siendo diferentes que Cristo. Tenemos que amar al prójimo primeramente. ¿Recuerdan esa parábola que contó Jesús? Cuando le dijo por tentarle, ¿cuál es el primer mandamiento? Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él dice, ¿cómo lees? Bueno, dice,
amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, contesta esta persona, y dice, por tentarle, ¿quién es mi prójimo? Porque Jesús le dijo, bien has respondido, y le dice, ¿quién es mi prójimo? Ya por tentarle a Jesús, y ya Jesús cuenta esta parábola, la del samaritano, ¿se acuerdan? Que pasa un sacerdote, aquella persona cayó en manos de ladrones, la golpearon, y pasa un sacerdote y pasó de largo, también un levita, no le ayudaron, y pasó un samaritano y lo vio, lo ayudó, le curó sus heridas, lo llevó a un mesón y todavía le pagó al mesonero 2 denarios, le dijo, y todo lo que te gastes en él, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús preguntó, ¿quién te parece que fue el prójimo de esta persona? Y contesta, vamos a leerlo, está en Lucas 10 para no inventarle. Lucas 10. En el verso 36, fíjense, dice, lo que le pregunta a Jesús a este intérprete de la ley, ¿no? Le dice en el 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Está refiriéndose al sacerdote, al levita y al samaritano. Le dice, ¿quién crees que fue su prójimo de este hombre que cayó en ese mal? Y en el 37 contesta, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál fue el consejo que le da? O el mandato, si pudiéramos decirlo así. Pues que él haga lo mismo que hizo ese samaritano. Y aunque judíos y samaritanos no se llevaban, fíjense. O sea, ¿cómo es posible que pudiéramos pensar que el sacerdote era el que iba a ayudar, ¿no? O el levita, porque pues vienen de la tribu de Leví, son judíos, ¿no? Pero no, mejor el samaritano, que era repudiado por ellos, fue el que usó. Claro que esta es una historia que el Señor cuenta para mostrarnos una enseñanza. Y le dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ¿de aquí qué podemos aprender? Que nosotros tenemos que amar al prójimo. Y si vemos a nuestro prójimo tener necesidad, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarlo. Pero, ¿qué hacemos muchas veces? Sí, a veces vemos a las personas tener necesidad y no, pues que lo ayude otro. Yo me hago como que no, ¿sí o no? La verdad, o sea, vamos a ser honestos. Cuando vemos a alguien en necesidad, porque sí, si vemos a nuestro hermano, a nuestro papá o nuestra mamá, es obvio que nosotros vamos a ir a ayudar. Pero estamos hablando de a veces de personas que no son nuestros familiares. Porque aquí esta persona que cayó en manos de ladrones no era familiar del samaritano. No era su primo, no era su hermano, no era su papá, no era su tío, no. Era un extraño, un desconocido. Y él lo vio en necesidad y dijo, bueno, a ver, te voy a ayudar. Y gastó su dinero para ayudarlo. Y le dice Jesús, ve y haz tú lo mismo. Y Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquellas personas que no hacen misericordia. ¿Hacemos misericordia al prójimo? Esa misericordia que Dios tuvo con nosotros, que no nos paga conforme a nuestras maldades, ¿nosotros somos capaces de hacerlo también con las personas? ¿O cerramos el corazón y decimos, no, pues no eres de mi familia, ni mi conocido eres? Mejor hay que te ayude otro. Es difícil hacer a veces el bien a las personas que no conocemos, pero se nos está mandando a hacerlo. Entonces, dice nuestro texto que estamos estudiando, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Así que Santiago les dice a los judíos, ustedes intentan guardar toda la ley, pero si fallan en uno,
ya son culpables de todo. Y recuerden que van a ir a juicio. Ustedes van a pasar a juicio y si no hacen misericordia con la gente, tampoco el Señor va a tener misericordia de ustedes. Hay otro texto, ¿no? Donde Jesús cuenta esta historia de esa persona que debía mucho, ¿no? Que tenía una deuda impagable y que le dijo a su amo: ten misericordia de mí, yo te lo pagaré todo. Y que dijo su amo: está bien, le perdonó la deuda. Y luego esta persona a la que fue perdonada encontró a otro que le debía y le dijo, encontró a su consiervo, ¿verdad?, que le debía, y dice: págame lo que me debes. Y le debía cualquier. Y lo obligó a que le pagara. Y le dijo: si no me pagas, te voy a meter a la cárcel. Y entonces escucharon algunas personas y fueron y le dijeron al amo de aquel siervo: oye, ¿qué crees? Que mira, al que acabas de hacerle misericordia, le anda cobrando a como dé lugar a los que le deben, siendo que tú ya le perdonaste la deuda. Y entonces va, lo llama y ahí lo reprende duramente, ¿no? Dice: ¿por qué, si yo te perdoné aquella deuda, tú no eres capaz de perdonarle su deuda a los que te deben? Ahora, vamos a ponerlo en perspectiva a nuestra vida. Si Jesús a nosotros nos perdonó todas nuestras maldades, ¿por qué nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro prójimo cuando peca contra nosotros? Porque a veces somos, aunque no debemos de serlo, pero a veces somos rencorosos. No, me la hizo, me la va a pagar. Y esa no es una actitud cristiana. Esa no es una actitud cristiana. Nosotros tenemos que perdonar, ser misericordiosos. Entonces, dice Santiago: porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Aquí vamos viendo esta idea, transgresor de la ley. Primera de Timoteo, vamos allá. Primera de Timoteo, capítulo 1. Porque nosotros ya decimos no estamos bajo la ley. Pero entonces, ¿la ley sigue vigente o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿La ley sigue vigente o no? Vamos a verlo aquí. Primera de Timoteo, capítulo 1, del 8 al 10. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿La ley no fue dada para quién? Para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. A mí me llamaba mucho esto la atención, que la ley fue dada para los transgresores. Ya vimos la lista, pero al final dice: para cuantos se opongan a la sana doctrina. Así que puede haber hombres que están enseñando la palabra de Dios, pero están enseñando doctrinas falsas. No enseñan la sana doctrina. Bueno, también en estas personas que no están enseñando la sana doctrina, también la ley está para ellos, para que ese juicio recaiga sobre ellos. Es los que enseñamos la palabra. Esto tiene que ser una llamada de atención para nosotros, que si me estoy oponiendo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, estoy en contra de su doctrina, entonces soy transgresor de la ley. Y aquí estoy en esta lista donde seré juzgado. Por eso es importante. Y por eso más adelante dice Santiago: no os hagáis muchos maestros, muchos de nosotros no se hagan maestros, porque ahí está
el detalle, que recibiremos mayor condenación, pero eso lo veremos más adelante en los capítulos que vienen. Dice el versículo 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y así haced. Es decir, que nuestras palabras y nuestras acciones tienen que ir íntimamente ligadas, pero por lo que hablemos y por lo que hagamos, seremos juzgados. Por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, daremos cuentas a Dios de ellas. Qué importante es no estar hablando cosas equivocadas, ni tampoco hacerlas, porque nos constituimos transgresores de la ley. Así que, ¿tú guardas la ley o la transgredes? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Eres una persona que te esfuerzas en guardar los mandamientos del Señor? ¿O eres una persona que constantemente transgredes sus mandamientos de amar a Dios y de amar al prójimo? ¿Cómo estamos viviendo? Porque seremos juzgados. Así que tenemos que obedecer la ley de Cristo, el amor. Aquí tenemos en esta porción bíblica, nos habla de la ley, nos habla del juicio, nos habla de la misericordia. Nos habla de las personas que guardan la ley y de las personas que transgreden la ley. El culpable será castigado porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no puede ser burlado. Toda aquella persona que transgrede su ley va a ser juzgado. ¿Qué debemos hacer ante esta exposición de la palabra? Responder favorablemente. Si tú has transgredido la ley, dice la palabra de Dios que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Puedes venir en este momento y ponerte a cuentas con Dios, hacer las paces con Dios. Dice Isaías capítulo 1, ¿no? Venid y pongámonos a cuentas, en el 18 en adelante. Y si tus pecados fueren negros como el carbón, vendrán a ser como blancos como la nieve o como blanca lana. Si tus pecados son rojos como el carmesí, así de escandalosos serán lavados en la sangre del Cordero. ¿No quisieras tú venir a ponerte a cuentas hoy con Cristo? Si has transgredido su ley, si no has amado al prójimo, si has hecho acepción de personas, si has transgredido su ley porque te has enojado contra tu hermano, porque has llamado necio a tu hermano, porque lo has llamado fatuo, dice nuestro Señor Jesucristo, eres culpable ante el concilio, hablándole a judíos, obviamente, ¿no? Pero muchas veces nos hemos enojado con nuestros hermanos, muchas veces hemos guardado rencor, muchas veces nos han pedido perdón y no hemos querido perdonar. Cerramos el corazón y decimos, no, es que lo que me hiciste, no te lo voy a perdonar nunca, aunque las personas piden perdón. Y no tenemos que ser así porque esa no es la actitud cristiana. Vengamos y pongámonos a cuentas delante del Señor. Porque juicio sin misericordia se hará con nosotros si no hacemos misericordia. ¿Qué decíamos hace rato? Con la vara que mides, seremos medidos. Así como medimos, así se nos medirá. ¿Cómo quieres que te trate, dice el Señor? ¿Con amor o con vara? ¿Cómo tratas a las personas? ¿Con amor o con la punta del pie? Tenemos que reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? Porque el amor al prójimo es algo importante. El amor entre hermanos, el respetarnos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora
por tu palabra, Señor, porque muchas veces, Señor, hemos incumplido tus mandamientos, Señor, porque a veces no somos capaces de refrenar nuestra lengua, porque a veces no somos capaces de hacer lo que decimos, Señor. Perdónanos a cada uno de nosotros, Señor, si hemos transgredido tu ley, si no hemos amado a nuestro prójimo, si no hemos sido misericordiosos y compasivos como lo eres tú, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a vernos, Señor, como hermanos, para que todas las cosas, ayúdanos a que todas las cosas que nosotros queramos que las personas hagan con nosotros, ayúdanos a aprender a hacer así con ellos, Señor. Ayúdanos porque estamos necesitados de ti, Señor. Sabemos que estamos en ese camino de perfección, pero aún nos falta mucho, Señor. Por eso nos acercamos a tu trono de gracia, Señor, para el oportuno socorro, Señor, para alcanzar misericordia, Señor. Tú eres misericordioso y tus misericordias son nuevas cada mañana, oh mi Señor. Derrama, Señor, sobre cada uno de nosotros esa nueva misericordia, Señor, y perdónanos por haber hecho acepción de persona, por no amar al prójimo, Señor, por no ayudarle en su necesidad, por cerrar nuestro corazón contra él, Señor. Porque hemos caído, Señor, muchas veces en el fariseísmo, Señor, en la hipocresía. Hemos faltado, Señor, a tus mandamientos, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a caminar en esa dirección, Señor, que tú quieres, Señor. Permítenos, Señor, que estas palabras se guarden en nuestro corazón, Señor, para que podamos cumplir así la ley de Cristo, la ley de la libertad, el amar al prójimo, el amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Que esa es toda la ley y los profetas, tú lo dijiste. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, porque ahí se resume toda la ley, esta ley del amor, Señor. Enséñanos a verdaderamente vivirlo día a día, Señor, a ponerlo en práctica, Señor, a guardar este mandamiento santo, limpio y justo delante de tus ojos, Señor. Porque te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Pues gracias a Dios por su palabra que nos ha dejado para que reflexionemos en ella. Y pues vamos a darle la despedida a los hermanos que nos vieron a través de las redes sociales. Les mandamos un saludo a los que se conectaron. Dios les bendiga y sigan en su casa estudiando, sigan perseverando en la fe para que a su tiempo pues reciban la recompensa de la vida perpetua. Amén. Nos vemos y vamos a seguir adelante con nuestro servicio. Vamos a pedirle a